El silencio dentro de la capilla era casi insoportable. Solo el débil susurro de la ropa negra y los sonidos amortiguados de los sollozos tranquilos llenaron el aire. El aroma de los lirios blancos se mezcló con el pesado peso del dolor. Todos se habían reunido para despedirse de un héroe. En el centro del pasillo, debajo de las vidrieras que arrojaban un pálido brillo de la mañana, descansaban un ataúd oscuro de roble. Una bandera cuidadosamente plegada yacía sobre ella, un símbolo de deber y sacrificio. Pero para aquellos que conocían a Ilaiche Kalewa, nada de esto se sintió justo. Había sobrevivido a explosiones, emboscadas y congelando noches del desierto, solo para terminar aquí, sin vida y frío, sin un adiós final. Sus compañeros soldados estaban en formación, sus caras rígidas, sus mandíbulas cerradas. Ninguno de ellos se atrevió a romper. Sin embargo, sus ojos traicionaron el dolor que llevaban. En el banco delantero, una mujer con cabello castaño apretado agarró un tejido húmedo entre los dedos temblorosos. Margaret, la hermana de Ilaiche, era la imagen misma del dolor. Pero nadie en esa habitación sintió la pérdida más profundamente que Orión, el pastor alemán K9. Se paró en la entrada de la capilla, su correa mantenida firmemente por el oficial que lo había traído. Su pecho se levantó y cayó rápidamente como si supiera que algo estaba terriblemente mal. Pero no podía entender por qué. Olfló el aire, escaneando la habitación, buscando un letrero, una respuesta. Pero en el momento en que sus ojos marrones profundos se encerraron en el ataúd, algo dentro de él cambió. Orión se congeló, sus oídos se pincharon, y su mirada permaneció fija en la figura quieta de Ilaiche. Luego, sin previo aviso, hizo algo que nadie esperaba. Con un tirón repentino y desesperado, Orión se liberó del agarre del oficial. Sus uñas hicieron clic contra el piso pulido mientras corría por el pasillo, su cuerpo tenso de urgencia. Antes de que alguien pudiera detenerlo, saltó. Los jadeos resonaron a través de la capilla cuando Orión aterrizó dentro del ataúd. El impacto hizo que la bandera cambió ligeramente, y para un segundo fugaz, parecía que Ilaiche podría despertarse. Orión se acurrucó en el pecho de su soldado, olfateando frenéticamente como si esperara una respuesta. Un gemido bajo y triste escapó de su garganta, un sonido pesado de desesperación y tristeza. Luego descansó la cabeza sobre el hombro de Ilaiche y cerró los ojos. Ese fue el momento en que sucedió algo. Algo que hizo que todos en la capilla dejaran de respirar. Y lo que siguió no dejó ojos secos en la habitación. Este fue solo el comienzo. La capilla estaba pesada de silencio, del tipo que presionó contra el cofre y hacía difícil respirar. Orión yacía en el cuerpo de Ilaiche, su cabeza descansando contra el hombro del soldado como si estuviera dispuesto que se despertara. Su cuerpo tembló ligeramente, sus orejas se sacudieron los débiles ecos de sollozos tranquilos en la habitación. Había sido entrenado para la guerra, por peligro, por obediencia, pero nada lo había preparado para esto. Su compañero, su manejador, todo su mundo, se había ido y no entendía por qué. Un grito amortiguado rompió el aire. Margaret, la hermana de Ilaiche, agarró el borde del banco como si fuera lo único que la sostenía en posición vertical. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados por horas de llanto. A su alrededor, las hileras de soldados se sentaban congeladas, sus uniformes crujientes, sus manos se juntaron firmemente. Habían luchado junto a Ilaiche. Lo habían visto caminar por el infierno y volver. Pero nada los había preparado para ver a Orión acurrucado contra su pecho, negándose a dejarlo ir. Uno de los oficiales dio un paso adelante con cautela, alcanzando el collar de Orión. Pero el perro dejó escapar un gruñido de advertencia profunda. No fue agresivo, era protector, desesperado. Su control sobre el uniforme de Ilaiche se apretó, sus uñas presionando la tela como si se anclara al hombre que había sido toda su vida. El oficial dudó, luego lentamente retiró su mano. Nadie en la habitación tenía el corazón para forzar a Orión lejos. «Que lo sea», dijo el capellán Reynolds suavemente, su voz tranquila pero llevando el peso de la finalidad. «Está afligido como el resto de nosotros». Margaret se limpió las lágrimas con dedos temblorosos. Su voz estaba apenas por encima de un susurro. «No entiende. Él piensa que Ilaiche regresa». Las palabras colgaban en el aire, sofocantes. Orión dejó escapar un pequeño gemido y empujó el brazo de Ilaiche con la nariz, tal como solía hacer en el campo de batalla cuando su manejador había sido derribado. Era una señal. «Levántate, soldado». Pero no hubo respuesta. Entonces, de repente, el cuerpo de Orión se puso rígido. Sus orejas se levantaron, su respiración se volvió poco profunda y su cabeza se levantó ligeramente.
Sus ojos oscuros se encerraron en algo en la distancia, algo que nadie más podía ver. Un escalofrío corrió por la habitación, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que los pelos en la parte posterior del cuello de Margaret se pongan de pie. Orión no solo miraba, estaba rastreando. Margaret se tragó con fuerza, mirando al capellán, luego de regreso a Orión. «¿Qué es, chico?», ella susurró, su voz apenas audible. Pero Orión no respondió. No se movió. Él seguía sin mirar nada. Un silencio frío se asentó sobre la capilla. Orión permaneció perfectamente quieto, su cuerpo tenso, sus oídos se pincharon al Badoard. Sus ojos marrones profundos permanecieron encerrados en algo que nadie más podía ver. El ambiente en la habitación cambió. El dolor todavía era grueso en el aire, pero ahora algo más se metió, algo sin nombre. Margaret se limpió la cara de la lágrima y siguió la mirada de Orión, pero no había nada allí. Solo el ataúd, la bandera, la luz parpadeante a la luz de las velas. Su pulso se aceleró. Los otros soldados intercambiaron miradas incómodas. Esto no era normal. Orión estaba altamente entrenado. No reaccionaría así a menos que hubiera algo allí. El sargento Juan Carter, que había servido con Ilaiche en el extranjero, se aclaró la garganta. ¿Qué está mirando? Su voz estaba ronca, abordada de algo entre el miedo y la reverencia. Nadie respondió. El silencio se estiró. Orión no parpadeó. Su respiración era constante pero enfocada, como si estuviera rastreando una presencia que nadie más podría percibir. Luego, sin previo aviso, dejó escapar un gemido suave y respirable. No era el llanto triste de antes. Esto era diferente, sutil, cuestionando. Su cola se movió apenas. Levantó la cabeza una pulgada más alta. Sus orejas se sacudieron, escuchando algo débil y distante. Luego se relajó. No completamente, pero es suficiente para que las personas más cercanas a él lo noten. La garganta de Margaret se apretó. «Orión», susurró, dudando un paso adelante. Pero el perro no reaccionó ante ella. Era como si, por un momento, no estuviera aquí. Estaba en otro lugar por completo, un lugar donde la tristeza no pesaba tanto, un lugar más allá de esta habitación, más allá del funeral, más allá de la muerte misma. El capellán inhaló bruscamente, sus manos apretadas alrededor de la pequeña Biblia que sostenía. Su expresión era ilegible, pero sus dedos temblaban ligeramente. «A veces», dijo, su voz apenas por encima de un susurro, «los perros ven lo que no podemos». Las palabras enviaron una onda de inquietud a través de la habitación. Algunos de los soldados cambiaron sus asientos. Otros se sentaron congelados, mirando a Orión con una mezcla de curiosidad y algo peligrosamente cerca del miedo. Luego, tan repentinamente como comenzó, Orión parpadeó y exhaló un suspiro profundo. Su cuerpo se suavizó. Su cola se enroscó libremente alrededor de su lado. Giró la cabeza, mirando la cara de Ilaiche por última vez antes de bajar la cabeza hacia su pecho. La habitación permaneció completamente quieta, como si esperara que sucediera algo más. Pero nada lo hizo. Margaret dejó escapar un aliento tembloroso y dio un paso más. Con cuidado, extendió la mano, pasando los dedos suavemente sobre el pelaje de Orión. No se estremeció. No se resistió. Lo que había visto, si hubiera visto algo en absoluto, se había ido ahora. Pero el sentimiento de la capilla, ese extraño e indescriptible cambio en el aire, se demoró. Nadie se atrevió a hablar de eso. La capilla permaneció pesada de silencio. Nadie habló, nadie se movió. Incluso el aire se sentía diferente, más grueso, cargado de algo invisible. Orión se quedó quieto, su cuerpo presionó contra el de Ilaiche. Su respiración lenta y profunda. Era como si, en ese momento, el peso del dolor se hubiera sentado completamente en él. Margaret se arrodilló junto al ataúd. Sus dedos todavía enredaban en el pelaje de Orión. Sus manos temblaron. Su pecho se elevó y cayó con respiraciones desiguales. Había pasado los últimos días tratando de aceptar que su hermano se había ido, pero ahora, mirando a Orión, sintiendo su tristeza, era como perder a Ilaiche de nuevo. Ella quería decirle que estaría bien, pero las palabras atrapadas en su garganta. ¿Cómo podría prometer algo que no estaba segura de sí misma? El sargento Carter se aclaró la garganta, su voz se tensó. Orión nunca ha actuado así antes. Su mirada parpadeó entre el perro y el cuerpo de Ilaiche. La incertidumbre oscureció sus rasgos. Los otros soldados asintieron en silencio. Habían visto a Orión en combate, fierro, disciplinado, inquebrantable. Pero ahora parecía perdido, derrotado.
Era un espectáculo para el que ninguno de ellos estaba preparado. El capellán cambió incómodo. Los perros no lloran como nosotros, murmuró, más para sí mismo que nadie. Pero entienden la pérdida. Sus dedos se endurecieron alrededor de la Biblia en su regazo. A veces, aguantan más de lo que pensamos posible. Su voz se apagó, su expresión ilegible. Entonces, Orión se movió. Lentamente, casi a regañadientes, levantó la cabeza y miró la cara de Ilaiche. Dejó escapar un suave gemido, empujando la barbilla del soldado con la nariz. Una pausa. Luego, en un solo movimiento, se enderezó y se sentó en posición vertical, sus oídos altos, su alerta de postura. El cambio fue sutil, pero inconfundible. Era como si, en ese momento, Orión estuviera esperando algo, un comando, una orden, permiso para dejar su puesto. Margaret sintió que su respiración se apestaba. Se giró hacia el capellán. Su voz apenas susurra. ¿Está él? El capellán entendió. Exhaló lentamente, su mirada suavizándose mientras miraba a Orión. En una voz estable y baja, dijo las palabras que nadie más podía. A gusto, soldado. Las orejas de Orión se sacudieron. Su mirada permaneció encerrada en la cara quieta de Ilaiche por un momento largo y agonizante. Luego, sus músculos se relajaron, su cola sin curarse ligeramente y su respiración se desaceleró. Era como si, finalmente, hubiera recibido la orden que necesitaba para dejarlo ir. Margaret se limpió los ojos, apenas conteniendo un sollozo. Los soldados en la habitación permanecieron en silencio, observando cómo Orión, muy suavemente, colocaron su cabeza por última vez. Esta vez, no estaba esperando que Ilaiche se despertara. Estaba diciendo adiós. El peso en la capilla era insoportable. Cada persona en la habitación lo sintió, algo más profundo que el dolor, más pesado que el dolor. Fue el momento antes de adiós. El tipo de silencio que se extendía largo e infinito, como si el tiempo mismo se hubiera desacelerado en reverencia. Orión, una vez rígido con resistencia, ahora se quedó quieto, su cabeza descansando contra el cofre de Ilaiche. Su cuerpo se había relajado, pero sus ojos permanecieron abiertos. Mirando, Margaret se sentó junto al ataúd, sus manos aún enterradas en el pelaje de Orión. Sus lágrimas se habían detenido, pero solo porque no le quedaba nada que derramarse. Había pasado toda su vida creyendo que la muerte era el final, que cuando alguien se había ido, se habían ido. Pero mientras observaba la devoción tranquila e inquebrantable de Orión, se preguntó si tal vez se había equivocado. Tal vez el amor inquebrantable, no solo desapareció, tal vez se demoró, negándose a ser borrado. El sargento Carter, de pie a unos metros de distancia, exhaló bruscamente. Había visto los hombres romperse en la batalla, había visto los soldados colapsar bajo el peso de la pérdida. Pero nada lo había preparado para esto. Su garganta estaba apretada cuando dio un paso adelante, colocando una mano firme en la espalda de Orión. El perro no se estremeció. Simplemente respiró lento y profundo, como si saboree cada segundo junto a su compañero caído. El capellán, su voz estable a pesar de las emociones en sus ojos, habló suavemente. El trabajo de Orión era proteger a Ilaiche, murmuró, y ahora se está asegurando de llegar a casa de manera segura. Margaret se mordió el labio, asintiendo, pero su corazón se apretó ante la verdad en esas palabras. Orión había estado al lado de Ilaiche a través de la guerra, a través del peligro, en cada momento imposible. Y ahora, se negó a dejarlo, incluso en la muerte. El oficial que había traído a Orión dudó, luego respiró hondo. Lentamente, suavemente, alcanzó el collar del perro. «Vamos, amigo», susurró. «Es hora». Por un momento, parecía que Orión no se movería. Se quedó allí, presionado contra Ilaiche, su cuerpo congelado, como si de alguna manera pudiera aguantar un poco más. Entonces, como si sintiera lo inevitable, dejó escapar un suspiro lento y profundo. Sus oídos se contrajeron. Su cola dio una película débil. Y finalmente, él cambió. Margaret sintió su enganche de aliento cuando Orión levantó la cabeza. Sus ojos permanecieron en la cara de Ilaiche, buscando, recordando. Luego, con un último empujón contra el cofre de su soldado, dio un paso atrás. El movimiento fue lento, reacio, pero deliberado. No estaba siendo alejado. Estaba eligiendo dejarlo ir. La capilla guardó silencio cuando Orión bajó del ataúd. Los soldados enderezaron la espalda. Margaret presionó una mano temblorosa en sus labios.
Incluso el capellán bajó la cabeza, susurrando una oración tranquila. Orión se sentó al pie del ataúd, su postura aún orgullosa, aún fuerte. Pero ahora había algo diferente. Ya no estaba esperando. No estaba buscando. Simplemente estaba allí, honrando al hombre que había sido su compañero, su protector, su todo. Y así, en el momento en que todos habían temido, habían llegado. El funeral tuvo que comenzar. Orión mostró que el verdadero amor nunca muere. ¿Crees que el vínculo entre humanos y animales va más allá de la vida? Dime en los comentarios. Las puertas de la capilla crujieron cuando se les abrió, permitiendo que una ráfaga de aire frío se deslice adentro. El cambio de temperatura envió un escalofrío a través de la habitación, pero nadie se movió. El momento había llegado. El funeral estaba a punto de comenzar, y pronto Ilaiche Kalewa sería enterrado. Margaret se enderezó, limpiando la última de sus lágrimas. Su hermano había sido muchas cosas: un soldado, un protector, un amigo. Pero sobre todo, él había sido suyo. El dolor en su pecho era insoportable. Pero mientras miraba a Orión ahora, sentada en silencio al pie del ataúd, encontró la fuerza para respirar. No era solo el compañero de Ilaiche. Él era familia. Y ahora, él también estaba afligido. El capellán se aclaró la garganta, dando un paso adelante. Su voz estaba estable pero llena de emoción mientras llenaba la capilla. Hoy nos reunimos no solo para honrar el servicio del sargento Ilaiche Kalewa, sino para recordar al hombre que era: valiente, leal y, sobre todo, desinteresado. Hizo una pausa, mirando la bandera doblada sobre el ataúd. Dio su vida por los demás, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo decidió. Los soldados que asistieron permanecieron rígidos, su disciplina inquebrantable, pero sus caras contaban una historia diferente. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, sus mandíbulas se apretaron con fuerza. Habían luchado junto a Ilaiche. Lo habían visto arriesgarse a todo sin dudarlo. Y ahora tenían que decir adiós. Entonces el sonido de las botas golpeó el piso pulido, resonó en la habitación. La guardia de honor dio un paso adelante, sus movimientos precisos y controlados. Con un cuidado lento y deliberado, alcanzaron la bandera cubierta sobre el ataúd de Ilaiche. Los pliegues crujientes, la precisión silenciosa. Era un ritual habían realizado innumerables veces. Pero hoy se sintió diferente. No era solo otro soldado caído. Él era el de ellos. Cuando se levantó la bandera, Orión dejó escapar un gemido bajo. Apenas era audible, pero envió un temblor a través de la habitación. Margaret contuvo el aliento fuerte, sus dedos cavando en la tela de su vestido. Lo sabía, lo sabía. Uno de los oficiales se arrodilló frente a Margaret, sosteniendo la bandera doblada en sus manos enguantadas. Su voz era firme pero gentil. En nombre del presidente de los Estados Unidos, el ejército de los Estados Unidos y una nación agradecida, acepte esta bandera como un símbolo de nuestro agradecimiento por el servicio honorable y fiel de su ser querido. Margaret extendió la mano con las manos temblorosas, agarrando la bandera con fuerza contra su pecho. Era pesado, no en peso, sino en significado. Un regalo final. Un adiós final. Luego sonó el primer disparo. El saludo de 21 cañones rompió el silencio, cada una de las explosiones atravesando el aire como un latido. Los soldados afuera dispararon al unísono perfecto, sus movimientos sincronizados, sus caras son ilegibles. Margaret se estremeció con cada disparo, pero Orión no se movió. Se sentó perfectamente quieto, su mirada fija en el ataúd. Sus oídos en alto, no se estremeció. No gimió, simplemente observó, como si estuviera guardando una última vez. Luego vino el sonido que rompió a todos. Una sola nota inquietante. El bugle levantó su trompeta, presionándola contra sus labios, y comenzó a jugar taps. La melodía llevaba a través de la capilla, lenta y triste, cada una nota que se hunde profundamente en los corazones de los que escuchaban. La cabeza de Orión bajó, sus oídos cayeron. Su cuerpo, una vez tenso, parecía desinflarse cuando la canción alcanzó sus notas finales. El último sonido se desvaneció en el silencio, y en ese momento Orión hizo algo que nadie esperaba. Se acostó junto al ataúd, presionando su cuerpo cerca de donde descansaba Ilaiche, y dejó escapar un profundo y pesado suspiro, no de tristeza, sino de aceptación. Los momentos finales de Grifo se desvanecieron en el aire frío, dejando atrás un silencio tan profundo que se sintió sofocante. Nadie se movió, nadie habló. Incluso el viento afuera se había calmado,
como si todo el mundo hubiera detenido a llorar la pérdida del sargento Ilaiche Kalewa. Orión permaneció acostado junto al ataúd. Su cuerpo presionó contra él, como si se negara a dejarlo ir. Su respiración era estable ahora, más tranquila que antes, pero sus ojos tenían un dolor legido. Había sido entrenado para luchar, para proteger, para nunca dejar el lado de su manejador. Y, sin embargo, por primera vez, no tenía órdenes de seguir, no hay misión que completar. Solo un vacío que se extendía sin cesar ante él. Margaret se sentó con la bandera plegada agarrada firmemente contra su pecho. Todavía llevaba el calor del soldado que se la había entregado, pero incluso ese calor comenzaba a desvanecerse. Sus dedos temblaron mientras rastreaba los pliegues perfectamente presionados. Su garganta se apretaba con el peso de la realidad. Y Laiche realmente se había ido. No había despertado de esto. Sin llamada telefónica. No hay cartas del despliegue. Solo esta bandera, este funeral y la insoportable ausencia de su hermano. El sargento Carter dio un paso adelante, su voz normalmente constante llena de dolor. «Deberíamos llevar a Orión afuera», murmuró, mirando al capellán. «El servicio casi ha terminado». Margaret volvió su mirada a Orión. No se había movido desde que terminó Taps. Su cuerpo todavía se acurrucaba protectivamente junto al ataúd. Suavemente, ella extendió la mano y pasó los dedos a través de su pelaje. «Orión», susurró, su voz apenas por encima de un aliento. El perro no reaccionó. Carter se arrodilló a su lado, sus movimientos lentos y cuidadosos. «Vamos, amigo», dijo suavemente. «Es hora de irse». Orión finalmente cambió, pero no fue un acto de obediencia. Fue renuencia. Lentamente, minuciosamente, levantó la cabeza, sus oídos retrocediendo, como si escuchara algo por algo que nadie más pudiera escuchar. Luego, después de una última acaricia contra el ataúd, se puso de pie. Un suspiro de alivio se extendió por la capilla. Pero entonces Orión hizo algo que hizo que el corazón de Margaret se detuviera. Se alejó del ataúd de Ilaiche, dio 3 pasos lentos hacia adelante y de repente se volvió. Sus oídos se animaron. Su cola se movió solo una vez, como si hubiera visto algo, como si alguien hubiera llamado su nombre. El aliento de Margaret se enganchó. La ceja de Carter frunció el fruncido. El capellán susurró una oración tranquila por lo bajo. Orión permaneció por un segundo más. Sus ojos marrones profundos se encerraron en algo invisible. Entonces, tan rápido como llegó el momento, pasó. Bajó la cabeza. Su cuerpo finalmente aceptó el peso de la despedida y caminó hacia las puertas de la capilla. Margaret sintió que un escalofrío frío corría por su columna porque, por una fracción de segundo, podría haber jurado que Orión había estado mirando a Ilaiche. Las puertas de la capilla gimieron mientras se abrían, dejando en una ráfaga de aire frío. Orión dio un paso adelante lentamente. Sus patas no hicieron sonido contra el piso pulido. En el momento en que cruzó el umbral, un escalofrío corrió por la columna vertebral de Margaret. El peso de la ceremonia, la pérdida, la finalidad de ella, todo lo presionó. Pero algo más se quedó en el aire, algo que no podía explicar. Ella agarró la bandera plegada contra su pecho, observando cómo Orión dudaba a las afueras de la capilla. Giró la cabeza ligeramente, mirando sobre su hombro, no en la gente, no en el ataúd, sino en el espacio vacío cerca del altar. Sus oídos se contrajeron. Su postura se puso rígida. Fue breve, apenas notable, pero Margaret lo vio. Y ella sabía que el sargento Carter también lo notó. Inhaló bruscamente, mirando entre Orión y el espacio silencioso que estaba mirando. «¿Viste eso, verdad?», murmuró por lo bajo. Margaret simplemente asintió, incapaz de hablar. El capellán, que había permanecido en silencio desde toques, finalmente rompió el silencio. «A veces», murmuró, su voz solemne, «el amor no se va tan fácilmente». Sus palabras enviaron un escalofrío a través de los huesos de Margaret. Ella nunca había sido la que cree en los espíritus, en cosas más allá de este mundo. Pero la forma en que Orión había mirado hacia atrás, la forma en que su cola se había movido ligeramente, como si reconociera a alguien, la inquieta. Afuera, la procesión fúnebre estaba esperando. Los soldados estaban en perfecta formación, sus caras estoicas, sus manos apretadas detrás de sus espaldas. El coche fúnebre brillaba bajo el sol de la tarde, listo para llevar a Ilaiche a su último lugar de descanso. Era hora. El mundo estaba avanzando. Pero Orión se quedó congelado en la puerta. Sus ojos marrones profundos permanecieron fijos en el espacio vacío dentro de la capilla, y Margaret juró que vio algo parpadeador en ellos. Reconocimiento
Anhelo o tal vez incluso paz. Luego, con un último aliento lento, Orión bajó la cabeza y entró en la luz del sol. Margaret lo siguió. Su corazón latía con fuerza. Ella no sabía lo que acababa de presenciar. Tal vez no era nada. Tal vez fue solo un dolor que estaba jugando trucos en su mente. O tal vez Laiche nunca se había ido realmente. El sol colgaba bajo en el cielo, lanzando largas sombras a través del cementerio. La bandera doblada en los brazos de Margaret se sentía más pesado con cada paso, como si el peso de la ausencia de Laiche se estuviera asentando en sus huesos. La Guardia de Honor se mantuvo en formación silenciosa. Su presencia es un recordatorio solemne del deber y el sacrificio que los había traído a todos aquí. Orión caminó a su lado, sus movimientos lentos pero estables. Su estado de alerta habitual fue sometido, sus oídos ligeramente bajados, su cola colgando quieto. Había seguido Laiche a través de zonas de guerra, a través del caos, a través del peligro. Y ahora lo estaba siguiendo por última vez. El ataúd se colocó con precisión sobre la tumba abierta y el capellán dio un paso adelante. Su voz estaba a pesar del dolor que llenó el aire. El sargento Laiche Calloway dedicó su vida al servicio, a su país, a sus compañeros soldados y al vínculo que nunca se puede romper entre un hombre y su compañero de K9. Miró a Orión, sus ojos se suavizaban. Incluso ahora, ese vínculo permanece. Margaret sintió que su garganta se apretaba. Los soldados a su alrededor permanecieron inmóviles, pero su dolor era palpable. Carter se paró con las manos juntas frente a él, la mandíbula apretada, los ojos encerrados en el ataúd. No importa cuántas veces se hayan estado en funerales como este, nunca fue más fácil. Entonces Orión hizo algo que hizo la respiración de Margaret. Avanzó, avanzando hasta el ataúd. Su nariz se agitó mientras olisqueaba la madera pulida, sus ojos llenos de algo más profundo que la tristeza, la comprensión. Dejó escapar una exhalación lenta, luego enderezó su postura, de pie, orgulloso, orgulloso. Y luego, con precisión deliberada, levantó la pata y la colocó suavemente en el ataúd. El cementerio cayó en silencio completo. Los soldados que habían sostenido la compostura se secaron los ojos. Margaret presionó sus labios para evitar que se rompiera. Carter giró ligeramente la cabeza, respirando temblorosa. Incluso el capellán dudó, como si diera el momento del respeto que merecía. Orión se quedó allí por un largo momento, inmóvil. No fue una súplica, ni un grito. Fue un acto final de lealtad. Una última misión. Una última promesa. Luego, tan silenciosamente como había dado un paso adelante, Orión bajó la pata y dio un paso atrás. Se sentó a los pies de Margaret, con la cabeza en alto, su cuerpo todavía. Había cumplido su deber. Había dicho su despedida. Margaret se agachó, pasando los dedos a través de su pelaje. Su voz estaba apenas por encima de un susurro. «Piun chico». El viento recogió ligeramente, susurrando la hierba, llevando consigo los ecos de una vida bien vivida. Y en ese momento, Margaret juró que sintió algo cálido, algo familiar. Una presencia, solo por un segundo, de pie junto a ellos. Pero cuando levantó la vista, no había nada. Nada más que el sonido de la bandera que se entrega a una hermana afligida. Nada más que la fuerza silenciosa de un perro que acababa de perder a su mejor amigo. Nada más que la certeza de que algunos lazos nunca se rompen realmente. El funeral había terminado. Los soldados habían dado su saludo final. La bandera había sido doblada, entregada con cuidadosa precisión. El sonido de las botas que se retiraban a través del cementerio resonaron en la luz que se desvanece, dejando solo atrás a Margaret. Orión y el peso de una Enden no estaban listos para aceptar. Margaret se quedó quieto, mirando el montículo fresco de la tierra donde ahora descansaba su hermano. El mundo se sintió más tranquilo, más vacío. Sabía que se acercaba este momento, pero nada podría haberla preparado para su finalidad. A su lado, Orión se sentó inmóvil, su mirada encerrada en la lápida, como si esperara una última orden. Ella se arrodilló a su lado, pasando sus dedos a través de su pelaje. «Él no volverá, chico», susurró, su voz rompiendo. «Sé que no entiendes». Pero ella se detuvo, su garganta se apretó. ¿Ella lo entendió? ¿Alguien? Orión dejó escapar un aliento lento. Su cuerpo finalmente comenzó a relajarse. El dolor todavía estaba allí, pesado y profundo, pero algo en él había cambiado. Ya no estaba buscando. Ya no espera. Solo recordando. Margaret cerró los ojos por un momento, escuchando el viento susurrando a través de los árboles. Pensó en Laiche, su risa,
su terquedad, la forma en que siempre la había hecho sentir segura, sin importar cuán lejos estuviera. Pensó en la forma en que Orión había mirado hacia atrás dentro de la capilla, la forma en que se había parado en el ataúd, la forma en que había colocado su pata tan gentilmente, tan deliberadamente, como si dijera, «Estaba aquí, yo era tuya». Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero esta vez no fue solo de la tristeza. Era de algo más ligero. Tal vez el amor no terminó, incluso en la muerte. Tal vez algunas almas se mantuvieron cerca. Ver, proteger, esperar. Orión de repente levantó la cabeza. Sus orejas se sacudieron. Por un breve segundo, miró el espacio vacío al lado de la tumba de Ilaiche. Su cola se movió una vez, apenas. Luego se dio la vuelta, de pie sobre piernas constantes. Margaret dejó escapar un aliento que no se dio cuenta de que estaba sosteniendo. «Vamos, chico», dijo, dándole a Orión una palmada suave. «Vamos a casa». Orión dudó solo por un segundo antes de seguirla. Sus pasos eran más ligeros ahora. Su cabeza se mantuvo más alta. Había pasado toda su vida siguiendo a Ilaiche, y ahora, por primera vez, estaba avanzando solo. Pero mientras se alejaban, Margaret lo juró de nuevo, solo por un momento. Una presencia, un calor, tranquilo, invisible. Adiós, o tal vez, solo tal vez, una promesa de que se volverían a encontrar. Algunos bonos nunca se rompen. La lealtad de Orión y el sacrificio de Ilaiche vivirán para siempre. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta para honrar su conexión, suscribirse para historias más poderosas y contarnos en los comentarios. ¿Alguna vez has sido testigo de un amor como este? Encender las notificaciones.